Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Como os prometí ayer, hoy voy a hablaros sobre los resultados que ha presentado la empresa Meta, Amazon y también vamos a comentar brevemente los resultados de Apple. Pero sobre todo nos vamos a centrar en Meta y Amazon, que son dos empresas que sigo bastante de cerca y de las cuales pues me he estado mirando los resultados y me he leído la llamada de resultados, la conference call. Entonces os he recopilado lo más importante, os puedo adelantar que son resultados muy buenos y hay alguna novedad que a mí por lo menos me ha sorprendido, como que Meta va a empezar a pagar dividendos. Ahora enseguida lo vais a ver y os voy a dar la información de la rentabilidad por dividendo y demás números de la empresa. Así que bueno, sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Bueno, empezamos hablando de Meta, que es la empresa que más a fondo he mirado, puesto que es mi mayor posición desde hace un par de años, ya lo sabéis, y en algún momento ha representado pues casi la mitad de mi cartera personal. Actualmente es el 25% aproximadamente. Meta ha presentado unos resultados que son bastante buenos, ha superado las estimaciones de los analistas ampliamente, y aquí os he puesto un pequeño resumen. El crecimiento que hemos visto en los ingresos en el cuarto trimestre ha sido del 25%, pero en moneda constante, que como siempre os digo es en lo que creo que hay que comparar siempre, los resultados sería del 22% este crecimiento. Si nos vamos a los resultados del año completo, que al haber presentado los resultados del cuarto trimestre pues ya los tenemos, el crecimiento sería del 16% en los ingresos. Es decir que, según vemos en los datos del último trimestre, el crecimiento se está nuevamente acelerando y después vais a ver el guidance y cómo espera buenos crecimientos para el próximo trimestre. Meta es una empresa que en el año 2022 pues se frenó bastante en seco, ¿vale? Pero que ya está recuperando tanto niveles de beneficio como crecimientos como los que tenía antes. También recupera los márgenes de beneficio. Aquí podéis ver que el año pasado evidentemente se hundieron hasta el 20% y los márgenes EBIT del último trimestre han sido del 41%. En el año la cosa queda en el 35%. Y bueno, algo muy bueno que aquí os he destacado también es que los costes y gastos han decrecido en el último trimestre un 8% y en el conjunto del año solamente crecen un 1%. Esto es muy bueno porque si tus ingresos crecen un 16%, pero tus gastos, tus costes solamente crecen un 1%, pues eso se va a ver reflejado en la rentabilidad que consigas, ¿no? Y en tus resultados. Y bueno, el beneficio por acción de este trimestre pues se incrementa un 203%, pero la comparativa no es muy justa, puesto que en el mismo trimestre del año 2022 los beneficios estaban un poco hundidos. Y aquí veis que en el año completo ya ha hecho un beneficio por acción de casi $15, lo que supone, pues comparando con el año pasado, un crecimiento del 73%. Entonces veis que los números aparentemente son muy buenos, la reacción del mercado es que está subiendo en estos momentos más de un 15% y se ha ido directa a máximos históricos. Después vamos a echar un ojo a la valoración y vais a ver que a pesar de haberse pues multiplicado más o menos por 4 o por 5 desde los mínimos que marcó, pues bueno, la valoración evidentemente no es la que tuvimos entonces, pero tampoco es una burbuja en mi opinión. Es una empresa que evidentemente ha recuperado niveles de beneficio. Vais a ver que la valoración es en línea con el histórico al que ha venido cotizando. Aquí podéis ver claramente lo que os decía antes, cómo del año 2021 al 2022 el beneficio por acción se hundió, cayó un 38%, y lo que hemos tenido este año, tras las medidas que ha implementado Meta, como por ejemplo contener los gastos, los costes y despedir a gente, pues vemos que rápidamente ha recuperado los beneficios, incluso ha marcado nuevos máximos de beneficio por acción. Aquí podemos ver que los EPS desde la salida a bolsa de la empresa en el año 2012 han crecido al 94% anualizado, lo cual es bastante impresionante. Bueno, os he recopilado algunos comentarios de Mark Zuckerberg. Después, en la parte final del análisis de Meta, vamos a ver algunos de la llamada de resultados. Lo que nos decía el CEO de la empresa es que tuvieron un buen trimestre, ya lo estáis viendo, ya que nuestra comunidad y nuestro negocio continúan creciendo. Hemos avanzado mucho en nuestra visión de hacer avanzar la IA y el metaverso. Bueno, pequeños comentarios destacados de Zuckerberg. Vamos a entrar un poco más con lupa a los resultados y vamos a ver algunos datos que son importantes. En primer lugar, si hablamos de Meta, pues tenemos que hablar del número de usuarios que utilizan sus aplicaciones. En este caso, tenemos los DApp, que son los usuarios que utilizan estas aplicaciones, pero de manera diaria. El dato es bueno, sigue creciendo un 8% anual y tenemos que 3,19 billions se conectan de manera diaria a alguna de las aplicaciones de Meta. Además, el engagement ha mejorado hasta un ratio de DApp entre MAP del 80%, lo cual pues es bastante positivo y es bastante sorprendente que haya tanta gente que utiliza las aplicaciones de Meta y aún así siga creciendo. El mismo dato de usuarios activos, pero en lugar de diario mensual, es de 3,98 billions.
que es una parte pues muy importante de la población mundial que tiene acceso a Internet. Entonces, pues bastante impresionante lo de Meta. En este caso el crecimiento es del 6% interanual. Otros datos importantes sobre la empresa son los datos de impresiones de los anuncios, que han aumentado un 28%, lo cual está genial, y el precio promedio por anuncio ha disminuido un 9%. Estos serían los datos del año entero 2023. Entonces aquí tenemos una de cal y otra de arena. Por un lado, estás mostrando más anuncios, pero el precio ha sido un 9% más bajo. Pero fijaros lo que ocurre en el último trimestre. Si cogemos solamente los datos aislados del Q4, pues tenemos que las impresiones de los anuncios han aumentado un 21%, pero además el precio de los anuncios ha aumentado un 2%, y esto es muy bueno. Si muestras más anuncios y además el precio de cada anuncio es más alto, pues ganas por dos sitios, ¿no? Y esto puede hacer que tus ingresos se disparen. Esto es algo que, si recordáis, en anteriores vídeos comenté que podría pasar. Y bueno, parece que está empezando a pasar, ¿no? Esto es algo a lo que, en mi opinión, deberíamos prestarle atención, porque si muestras más anuncios y estos CPM son más altos, pues puede ser muy interesante. Os he puesto también aquí el dato de ingreso medio por usuario, que sigue creciendo y es de 10,10 dólares, en este caso, en lo que sería la familia de aplicaciones. Entonces, esto también es importante y hay que monitorearlo porque, por un lado, tenemos los usuarios que usan las aplicaciones de Meta y, por otro, el ingreso medio por usuario. Los datos de usuarios en las aplicaciones de Meta hemos visto que siguen creciendo y este ARPU, este ingreso medio por usuario, pues también está creciendo. Entonces, pues esto es muy positivo y evidentemente es algo a controlar. Sería muy negativo pues si esto empezase a bajar. Pero tenéis que comparar los datos con los de los mismos trimestres, ¿vale? Porque no es lo mismo los CPMs, por ejemplo, que puede haber en el cuarto trimestre, que es el más fuerte, que en el primer trimestre, que normalmente es el más débil. Esto ya os lo he explicado más veces y sucede lo mismo, por ejemplo, con la monetización de YouTube. Los anunciantes en el cuarto trimestre, pues pagan mucho más dinero por anunciarse que en otros trimestres, ¿no? Porque la demanda es mucho más alta. Entonces esto también se refleja, por ejemplo, en Meta o en Google, y normalmente por eso el cuarto trimestre es el más fuerte con diferencia. Bueno, algunos datos más. Meta ha anunciado, como os había dicho, que va a empezar a pagar dividendos en efectivo. El importe de este dividendo va a ser de 0,50 dólares por acción y va a ser trimestral, es decir, que al año van a ser 2 dólares por acción. No es un dividendo muy importante porque Meta ya hemos visto que ha hecho un EPS de unos 15 dólares, así que es un payout bastante bajo, y la rentabilidad por dividendo es de menos del 0,5% a precios actuales. Evidentemente los que la comprasteis más abajo, pues sobre vuestro precio de compra a lo mejor es aproximadamente un 2%. Si la comprasteis a 100, a 100 y pico dólares, en mi caso mi precio medio es de 150, así que ya estoy multiplicando por 3 la inversión, pues el dividendo sobre ese precio de compra sería más elevado. Como os decía, el dividendo es muy sostenible, ya que el payout es de menos del 20% y previsiblemente va a aumentar a ritmos altos en el futuro, porque lo lógico sería que lo fuese aumentando al ritmo que aumentan los beneficios, y se estima que los beneficios de Meta van a crecer a doble dígito, por lo que tenemos un dividendo que posiblemente vaya a crecer al 12, 15, 20% anual durante los próximos años. Un poco lo que sucede con el dividendo de Microsoft. Hay mucha gente, por cierto, que la he visto un poco escandalizada porque Meta va a empezar a pagar dividendo. No es que vaya a destinar a pagar el dividendo pues la mayor parte del free cash flow, ni mucho menos, simplemente pues una pequeña parte. Y me parece correcto, sobre todo en un momento en el que las acciones pues han subido mucho, estamos en máximos históricos y puede ser una alternativa para complementar, como hacen otras empresas, con las recompras de acciones. Además, también puede traer a otra base de inversores, que son los inversores por dividendo. Pero bueno, la yield inicial, evidentemente, pues ya os he dicho que no es muy alta. Aún así, para mí lo interesante de Meta no es el dividendo. Ya veis que soy accionista y os he hablado muchísimas veces de esta empresa en el canal. De hecho, es la empresa sobre la que más vídeos he hecho y no pagaba dividendos. Entonces, bueno, simplemente es algo a comentar. Y además de estos dividendos también han anunciado un aumento del programa de recompra de acciones, que esto sí que me parece interesante, aunque ahora mismo pues estamos en máximos, ¿no? El importe son 50.000 millones de dólares, que aproximadamente es un 5% de la capitalización actual de Meta. Sería un poquito menos. Bueno, algo que creo que han hecho bien es aprovechar todas estas caídas para hacer recompras. Si veis, el número total de acciones de circulación que tiene Meta pues ha disminuido en este último año. Y creo que eso es algo que han hecho bien, ¿no? Porque las acciones realmente estuvieron súper baratas. Pasamos ahora a comentar algunos datos más interesantes sobre Meta, pero antes me gustaría, como siempre, recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, y para sacar este vídeo hoy viernes, pues me he tenido que pegar una buena paliza a trabajar esta noche y esta mañana,
pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y también para los nuevos pues podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Tras los despidos realizados por Meta, la plantilla ha quedado en 67.317 empleados a cierre del año 2023. Esto supone una disminución importante del 22% interanual. Ya sabéis que hay otras empresas como por ejemplo Google. En el vídeo que subí ayer comentando los resultados de Google, de Mastercard, de Microsoft y de Ferrari, pues os comenté que Google había estado despidiendo también gente, pero la disminución era únicamente del 4%. Y bueno, aprovecho para comentaros que ese vídeo lo tendréis aquí abajo en la descripción y os lo dejo por aquí por si todavía no lo habéis visto. Creo que es un vídeo también que está bastante bien. Tenemos el CAPEX, las inversiones de Meta, que para el año 2024 nos dicen que van a estar en el rango de entre 30 y 37.000 millones. Aquí tenéis el CAPEX de 2022, que fue de 32.000 millones, y el CAPEX de 2023, que fue de 28.000. Este 2023 lo redujeron un poco, pero nuevamente va a volver a crecer y este es el rango que podéis usar para vuestras estimaciones, es el rango que da la propia empresa. Esperan que el crecimiento sea impulsado por inversiones en servidores, incluido hardware de IA y de no IA, y también en data centers. Ya sabéis que Meta, ahora se habla mucho de ello, pero realmente es una empresa que lleva invirtiendo muchísimo tiempo en data centers, en inteligencia artificial, en el metaverso también, y realmente es una de las empresas más fuertes en todo esto. Ahora se habla más pues porque está de moda, ¿no? Todo el tema de la IA. Desde hace un año y pico, pues se habla mucho, pero realmente no es algo nuevo en Meta. Bueno, seguimos avanzando en los resultados. ¿Qué más espera Meta? Nos ha dicho que para el próximo trimestre, para el primer trimestre del año 2024, espera que los ingresos totales estén entre 34.500 y 37.000 millones de dólares. Y tenemos que ir a compararlo con el mismo trimestre del año anterior, porque ya os he dicho que en Meta y en las empresas de este tipo, pues hay cierta estacionalidad. No es lo mismo el Q4 que el Q1. El Q4 siempre es mucho más fuerte. Entonces hay que comparar peras con peras. Nos venimos a los ingresos que hizo en el año 2023, en el primer trimestre, y estamos hablando de que hizo 28.645. Si nos cogemos este rango que da como estimación Meta, pues tenemos que la empresa va a crecer entre un 20 y un 29% en ingresos el próximo trimestre, comparando Q1 de 2024, ese guidance, con el Q1 de 2023. Sería un crecimiento pues bastante impresionante y como veis pues parece que el crecimiento se está acelerando, ya lo hemos visto también en los resultados del Q4, lo cual pues es muy positivo y muy bueno. También tenemos estimaciones de gastos totales para 2024, van a estar entre 94 y 99 billions, que se dice pronto, y esperan que las pérdidas en Reality Labs, que sigue evidentemente sin ser rentable y probablemente no lo va a ser hasta dentro de muchos años, pues se incrementen significativamente en el año 2024. Bueno, hablando un poco más sobre Reality Labs, esta división en la que, bueno, se espera que en algún momento del futuro traiga fuertes beneficios, pero eso no va a ser en el corto plazo. Como veis, sigue sin ser rentable e incrementa sus pérdidas en este trimestre desde los 4.279 millones que perdía en el Q4 de 2022 hasta 4.646 millones. Un 8% más es lo que está perdiendo esta división. Aquí lo podéis ver y evidentemente pues tenemos que comparar con el mismo trimestre del año anterior. Ya sabéis que lo que hace Meta es nutrir a esta parte del negocio con su parte de familia de aplicaciones, con la parte de la publicidad que todos conocemos y que es súper rentable. Es bastante impresionante que nos haya presentado estos resultados aun teniendo en cuenta las pérdidas que aporta esta parte. Esto sería algo parecido a, si miráis los resultados de Google, pues la parte que tienen ahí metida en Other Bets, que genera bastantes pérdidas y se espera que en algún momento pues salga algo interesante de allí. Yo no creo que esto sea una quema de caja, simplemente pues son inversiones que a lo mejor pueden dar sus frutos en el futuro. Sí que es cierto que esta parte está creciendo bastante, ha crecido un 47% interanual, pero para que llegase a frenar sus pérdidas y a cubrir pues sus propios costes todavía tendría que crecer a este ritmo muchísimos años. Y también un comentario sobre las gafas de realidad virtual de Meta, las Quest 3, nos dicen que han tenido una fuerte demanda en las navidades. Aun con esto, los márgenes operativos suben hasta el 41%, lo cual es bastante brutal, y los márgenes de Family of Apps, de la parte rentable del negocio, son del 54%. Vaya pedazo de negocio, con márgenes de más del 50%. Lo único que ya os digo, quedan lastrados pues porque hay que soportar estas pérdidas de Reality Labs. Pero aún así, la empresa presenta unos resultados brutales. Vamos ahora con algunos comentarios de la conference call que os he recopilado. Hay 3 diapositivas como esta y bueno, me ha parecido interesante comentarlos. El primero de ellos tiene que ver con los Reels. Los Reels son estos vídeos de formato corto que están presentes tanto en Facebook como en Instagram. Son este formato vertical
que también está presente pues en los shorts de YouTube y también en TikTok. Desde hace tiempo pues han estado invirtiendo fuertemente en esto y ahora ya sabéis que están monetizando mejor. La gente vuelve a compartir Reels y se comparten 3.500 millones de veces al día dentro de sus aplicaciones. La gente utiliza muchísimo los Reels y es hacia lo que nos hemos movido en estos años, hacia el formato de vídeo corto. Os puede gustar más o os puede gustar menos. Personalmente yo prefiero el formato de vídeo más largo, de vídeos de este estilo, pero lo que se está consumiendo y hacia dónde vamos, y ha sabido leer muy bien Meta, es el vídeo de formato corto. Reels ahora contribuye a nuestros ingresos netos en todas nuestras aplicaciones. La mayor oportunidad en el futuro es unificar nuestros sistemas de recomendación en Reels y otros tipos de vídeo que ayudarán a las personas a descubrir el mejor contenido. Y eso es lo que ha estado haciendo Meta, pues a través de inteligencia artificial, sugerir cada vez más contenido escogido por IA a los usuarios y no tanto de las personas a las que siguen, con el fin de que pasen más tiempo en la plataforma, porque si te enseñan contenido que puede ser más interesante para ti, más afín a ti, aunque sea de personas que no conoces o que no sigues, pues eso puede hacer que aumentes tu tiempo en la plataforma. Y si tú pasas más tiempo dentro de las aplicaciones de Meta, eso se traduce en que vas a consumir más anuncios. Y si tú consumes más anuncios, eso se traduce en que la empresa va a ganar más dinero. Lo mismo es aplicable para YouTube, para TikTok y para todas las redes sociales que os imaginéis. Lo que a ellos les importa es que tú pases ahí la mayor parte del tiempo, recopilar más datos y, como os digo, poner más anuncios. Sobre WhatsApp, que es algo que todavía no está al 100% explotado, todavía creo que de aquí podrán venir fuertes beneficios en algún momento, no sabemos cuándo. Pues bueno, WhatsApp nos dicen que también va muy bien. Este es otro comentario de la llamada de resultados. La nueva tendencia más interesante aquí es que está teniendo éxito de manera más generalizada en Estados Unidos, que es un mercado, ojo, muy importante, donde existe un verdadero apetito por una aplicación de mensajería privada segura y multiplataforma que todos puedan usar. Y dada la importancia estratégica de Estados Unidos y su enorme importancia para los ingresos, esta es simplemente una gran oportunidad. Esto es lo que dice la propia Meta, ¿vale? No es algo que diga yo, ya os digo que está extraído de su llamada de resultados. En WhatsApp, el crecimiento de las comunidades, que es algo que lanzaron recientemente, pues ha seguido creciendo muy bien y están viendo una buena atracción con sus canales, ¿vale? Con su producto de canales. No sé si lo habéis probado dentro de WhatsApp, pero es una nueva función que implementaron, como os digo. Ha escalado rápidamente hasta más de 500 millones de usuarios activos mensuales desde que lo lanzaron a nivel mundial en septiembre. Entonces también va bien por esta parte. Y también un pequeño comentario sobre Threads, que es esta red social que lanzaron para competir contra Twitter. Bueno, yo personalmente no la utilizo mucho, pero nos dicen que está creciendo de manera constante y que tiene más de 130 millones de usuarios activos mensuales. Lo que nos decía el CEO es que es optimista en cuanto a que puedan mantener el ritmo de mejoras y demostrar que una aplicación amigable y orientada a la discusión puede ser tan utilizada como las aplicaciones sociales más populares. Vamos a echar un rápido vistazo a la valoración actual de Meta, para que veáis un poco pues cómo ha venido cotizando históricamente y en qué niveles se sitúa, y después seguimos con los resultados de Amazon, que también son muy buenos, y los resultados de Apple, que también los voy a comentar, aunque más brevemente. Bueno, si nos venimos a Ticker, en el momento de grabar este vídeo todavía no está actualizado el precio con la subida que va a tener hoy, ya que las acciones en pre-market, cuando me he puesto a grabar, estaban en $450 y aquí todavía nos indica que están a 394, que es el precio de cierre de ayer. Entonces los múltiplos realmente a los que cotiza son un poquito más altos. Aquí tenéis un rápido resumen que ya sabéis que nos muestra Ticker. En este caso tenemos que por EV/EBITDA estaría a 11 veces. Si tenemos en cuenta la subida de más o menos el 15% que va a tener, pues serían unas 13 veces aproximadamente. Por PER estaría en torno a 24 veces, no le hagáis mucho caso a este 22 que pone aquí, y por flujo de caja pues tendría una valoración similar. Si incluimos SBC nos iríamos aproximadamente a 30 veces beneficios, a 30 veces EV entre Free Cash Flow, pero con ciertos ajustes. Yo creo que también hay que tener en cuenta que se van a revisar al alza tras estos resultados las estimaciones de analistas, ¿vale? Por lo que podríamos ver cómo este múltiplo a lo mejor se comprime en las próximas semanas, porque es que ha presentado unos resultados muy buenos y aquí podéis ver cómo en las estimaciones, lo que esperan los analistas para el año 2024 es que Meta tenga un crecimiento del 16,8%. Y el propio guidance que ha dado la empresa, eso sí, solamente para el primer trimestre, es que va a crecer entre un 20 y un 29%. Extrapolando ese crecimiento al resto del año, podríamos llegar a pensar que estas estimaciones de analistas son un poco conservadoras. Pero bueno, aún así, vamos a echar un ojo a la valoración actual. Ya os he dicho que con la subida quedarían unas 24 veces PER.
Y aquí podéis ver, la media de los 5 últimos años ha sido de 22 veces. Para nada creo que sea una burbuja estos precios. Evidentemente, ya sabéis que fue un regalo cuando se pudo comprar a unas 10 veces beneficios únicamente, y si ajustábamos por caja, pues todavía más barata. Probablemente es una de las mayores oportunidades que yo he visto en toda mi vida, ¿vale? En casi 10 años que llevo invirtiendo, pero actualmente el precio es el que es. Yo a precios actuales no estoy incrementando Meta. A lo mejor, si se da cierta corrección, pues sí que aumentaría mi posición. Pero es que tampoco quiero aumentarla mucho más porque ya es una parte súper importante de mi cartera. De hecho, en 300 y pico dólares reduje una pequeña parte de la posición, porque ya estaba empezando a pensar mucho y también había otras oportunidades que había visto interesantes en el mercado. Así que bueno, aquí tenéis este rápido resumen de los resultados de Meta. Creo que es bastante completo y ahí tenéis acceso a todo lo que yo he considerado importante de los resultados. Recomiendo al que quiera profundizar más que los lea con detalle y que se escuche la conference call o la lea. Desde aquí, desde el propio ticker, pues la podéis traducir al español o lo que queráis y la podéis leer tranquilamente. Vamos ahora con Amazon, otra posición también importante en mi cartera. Por cierto, hace unos cuantos meses hice un vídeo hablando sobre la situación de las grandes tecnológicas y os dije cuáles llevaba en cartera. Básicamente, más de la mitad de mi cartera eran las FANG. En ese vídeo os enseño cuáles tengo y os enseño también los precios medios, porque realmente dieron una oportunidad buenísima en los años anteriores y entonces posicioné la cartera hacia la tecnología, ¿vale? Yo creo que tengo buenos precios medios. Podéis ir a ver ese vídeo para que veáis que no me invento nada. Los resultados de Amazon han sido también muy buenos, mejor de lo que se esperaban. Los ingresos han aumentado interanualmente un 12%, aquí lo podéis ver, y ha alcanzado una cifra impresionante de 574.000 millones de dólares. Si no me equivoco, debe ser ya la empresa que más ingresos reporta, al menos de las empresas cotizadas. Tendría que revisarlo porque sé que la número 1 era Walmart, pero Amazon debe estar ahí. Si no la ha adelantado ya, pues es posible que pronto lo haga. La composición de los ingresos, ya sabéis que está compuesto por la venta de productos y por la venta de servicios. La venta de servicios es más interesante porque son ingresos normalmente que tienen mayores márgenes de beneficio y son ingresos más estables y más recurrentes. Bueno, ya veis que de esos 574.000, 318.000 han sido de servicios, es decir, más de la mitad, concretamente el 55%. Esto es muy bueno y es clave en la tesis de inversión de Amazon, y por este motivo, como os expliqué hace 2 años aproximadamente, va a expandir márgenes en el futuro. Ya los está expandiendo, de hecho. La parte de productos serían 255.000 millones de dólares en el año completo 2023. El beneficio operativo de Amazon se triplica. Aquí podéis ver cómo pasa de 12.000 millones. Es cierto que la base comparable de 2022 pues no es muy justa porque Amazon también tuvo un mal año en el 2022 y pasa ahora a ser 36.852. Pero bueno, cogiendo datos pues veis que se triplica efectivamente y recupera márgenes operativos que se han ido hasta el 6,4% versus el 2,3% que tenía en el año anterior. Eso evidentemente hace que se disparen tus beneficios. Y probablemente lo que podemos esperar, y no es porque yo sea adivino, sino porque cada vez los servicios van a tener un peso más importante y tienen márgenes más altos, lo que podemos esperar es que este margen operativo vaya aumentando a largo plazo. El margen operativo en productos será muy bajo, pero el de servicios es bastante alto y como cada vez tienen mayor peso en los ingresos, como os estaba diciendo, pues lo que podemos esperar es que aumente. No sabemos exactamente hasta dónde va a aumentar, pero imaginaros que Amazon termina de aquí a unos años teniendo unos márgenes operativos del 8, el 9 o el 10%, que más o menos es lo que proyectan analistas. Bueno, pues en un escenario así, que tiene toda la lógica del mundo, pues nos podríamos ir a que Amazon va a multiplicar sus beneficios. Y esto no es algo nuevo, lo llevo diciendo 2 años. El beneficio por acción diluido pues pasa de pérdidas en el año 2022 de 0,27 dólares por acción a casi 3 dólares. Y en el trimestre pues pasa de 3 centavos a 1 dólar, es decir que se multiplica por 33. El número total de acciones en circulación de Amazon aumenta un poco, esto no es algo nuevo, si veis en anteriores años también aumenta un poco este número. Sí que hacen recompras, pero también emiten vía SBC algunas acciones y en Amazon tiende a aumentar un poquito. Nos diluyen un poco. No es que me parezca que esto sea algo de lo que preocuparse en exceso. Evidentemente me gustaría que en vez de aumentar disminuyese ese número de acciones en circulación, pero bueno, creo que tampoco es alarmante en el caso de Amazon. Tras la presentación de resultados, el mercado está reaccionando con subidas también, en este caso del 6%. Ya os digo que estoy grabando esto en pre-market, después abrirá el mercado y a lo mejor cambia lo que haga
el precio de la acción durante la sesión, pero en pre-market, en el momento de grabar este vídeo, las acciones están en torno a $169 por acción. Y está ya cerquita de máximos históricos. Amazon también es una empresa que cayó muchísimo, pero ya está pues prácticamente recuperada. Una empresa que ya sabéis que trata muy bien al cliente y es en lo que están centrados, porque realmente un cliente fiel y un cliente satisfecho y contento es mucho mejor que un cliente al que le estás exprimiendo. Y esto lo saben desde Amazon, tienen una buena cultura empresarial y es lo que intentan hacer y creo que hacen muy bien. Bueno, vamos a entrar un poco más con lupa a los resultados. El segmento de Norteamérica repunta fuertemente en beneficios. Veis, aquí os lo he marcado en rojo, tenéis los resultados de los 3 últimos meses, del último trimestre y los del año completo. Yo me suelo fijar más en los del año completo, aunque a veces mirando los resultados del último trimestre se pueden ver cosas, como por ejemplo antes hemos visto que se está acelerando el crecimiento en Meta. Bueno, aquí tenemos que el año pasado, evidentemente Amazon entró en pérdidas en esta parte de 2.847 millones. Casi se ha ido el beneficio, como os decía, a 15 billions. Y trimestralmente el año pasado tuvo pérdidas de 240 millones y este año ha tenido un beneficio operativo de 6.461 millones. Esto es una pasada, la verdad. La parte internacional reduce significativamente sus pérdidas y creo que lo que podemos esperar aquí a medio y largo plazo, quizás no a corto, es que en algún momento entre en rentabilidad, al igual que la parte de Norteamérica, y empiece a aportar a los beneficios. Bueno, pues tenemos que se reducen las pérdidas de 7.746 millones a 2.656. Esto es importante también. Y luego tenemos la que para muchos es la joya de la corona, aunque yo creo que dentro de Amazon hay muchas cosas interesantes, no solamente AWS. Ahora os voy a hablar de algunas partes del negocio que son brutales también. Y bueno, en este caso el margen operativo es del 27% actualmente. Y esto es lo que aporta la mayor parte de los beneficios. Si recordáis, en el vídeo que subí ayer de los resultados de Google, también os hablaba de la parte de Google Cloud, la parte de la nube. Y bueno, esta parte es rentable desde hace unos trimestres y tiene unos márgenes, si no me falla la memoria, de en torno al 9,4%. Pero fijaros que Amazon tiene del 27%. Por eso os decía también que es posible que lo que veamos en Google sea una expansión de márgenes y eso apoye fuertemente los beneficios de cara a los próximos años. Por cierto, algo que no os comenté, lo tenía en una diapositiva pero se me olvidó comentároslo, es que tanto en Microsoft como por ejemplo en Google, algo que está reactivando de alguna forma el crecimiento de la nube es la IA, y así lo dijeron las propias compañías. Gracias a la IA pues también están haciendo que crezca más. Bueno, os he recopilado también esta pequeña diapositiva de la presentación de Amazon. Aquí tenéis pues por trimestres los últimos resultados que ha ido presentando, 169 billions en ventas en este trimestre. Y bueno, quería enseñaros más que nada la composición de los ingresos por cada una de estas partes. Fijaros cómo AWS solo es el 14% de los ingresos, pero es lo que aporta la mayor parte de los beneficios, porque tiene márgenes bastante altos. Y bueno, luego tenemos la parte internacional y la parte de Norteamérica. Quiero hablaros un poquito sobre AWS. Ya os he dicho que para mucha gente pues es clave la tesis de inversión, evidentemente es lo que aporta la mayor parte de los beneficios, al menos a día de hoy, y vemos que ha hecho 24,2 billion en ingresos en el último trimestre, lo cual es impresionante. El crecimiento a 9 años es del 37% anual compuesto. Se estima además que va a seguir creciendo durante unos cuantos años a buenos ritmos, evidentemente no a los ritmos que ha crecido en el pasado porque ya tiene cierta escala, pero aquí hay vientos de cola y tanto Amazon como Microsoft como Google pues se van a beneficiar de esto, ya lo he comentado muchas veces, y también a ver quién es el listo que viene a competir contra ellos, porque creo que hay muy pocas empresas que podrían llegar a plantearse siquiera competir contra ellos en este negocio de AWS. De hecho veis como empresas tipo IBM o Alibaba pues están perdiendo cuota de mercado y son fuertes jugadores dentro de esto. Así que creo que este sector va a estar controlado por estas tres pedazos de empresas. Bueno, anualizando este dato, cogiendo los datos del último trimestre y multiplicándolo por 4, podríamos tener una estimación de que este negocio ya estaría rondando los 100.000 millones de dólares. Y es un negocio de altos márgenes, márgenes del 27%, lo cual no está nada mal. Podrían llegar a ser más altos, incluso he visto alguna vez analistas que proyectan márgenes de más del 40% en esta parte. Pero bueno, creo que conviene más quedarse con los márgenes actuales que tiene, ¿no? Y ser más conservadores. Bueno, aquí tenemos una foto que resume muy bien los resultados de Amazon y fijaros, os he recuadrado la parte de servicios. Para mí no solamente AWS es interesante, y esto también lo llevo comentando 2 años. Ahora se escucha hablar más del negocio de la publicidad de Amazon, pero por aquel entonces no había mucha gente que lo comentase. Bueno, la parte de publicidad de Amazon,
que es un negocio que ha crecido muchísimo, ha crecido un 27% interanual y ya es un negocio que en el último trimestre ha hecho 14,7 billions. Este es un negocio del que no reportan información, no sabemos exactamente qué márgenes de beneficio tiene aquí. Hemos visto los márgenes antes de Meta, que eran de más del 50% en la parte de la familia de aplicaciones, y a lo mejor en la parte de publicidad de Amazon pues podría tener unos márgenes similares, pero lo cierto es que no nos reporta información, así que no lo sabemos. Pero yo creo que aquí ganan mucho dinero. Y es un negocio que, ya veis, crece al 27%. Tenemos también la parte de los vendedores 3P, que tienen que pagar pues unas comisiones a Amazon, ¿no? Por utilizar su marketplace. Un negocio también impresionante que crece al 20%. Esto es muy bueno, porque evidentemente ya sabéis que dentro de Amazon no solamente tenéis los productos de Amazon. Hay, como os digo, la de vendedores que quieren utilizar su marketplace. Y bueno, luego tenemos también el servicio de suscripción, en el que pues estaría dentro Amazon Prime, que incluye muchas cosas, ¿no? Los envíos, el Amazon Prime Video y demás, que está creciendo al 14%. En este trimestre fueron 10,5 billions. Y por cierto, en Amazon Prime ya sabéis que están empezando a meter anuncios, lo cual probablemente pues va a impulsar más los ingresos y beneficios futuros de esta empresa. Entonces no tengo mucho más que decir de los resultados de Amazon, me parecen muy buenos, es una empresa que sigue invirtiendo muchísimo, de hecho invirtió mucho en logística para satisfacer las necesidades de los clientes y ahora mismo es más grande incluso que UPS o FedEx. Entonces ha creado un negocio totalmente impresionante. Vamos a echar un vistazo rápido a la valoración y bueno, antes de echárselo, pues fijaros cómo todo esto que os he marcado aquí, que sería más bien la parte de servicios, crece mucho más que la venta de productos o que la parte online de venta de Amazon. Entonces por eso cada vez van a ir ganando más peso en la composición de los ingresos, como hemos visto antes en la parte de servicios, y por eso van a ir expandiéndose los márgenes, porque estos negocios tienen márgenes altos. Por eso se proyecta que van a crecer los márgenes de beneficio de Amazon. Hay una razón detrás, no es porque los analistas pues de repente cojan y digan porque sí que van a ser más altos, sino que realmente tiene sentido. Y por este mismo motivo yo os decía que los beneficios de Amazon, si recordáis en antiguos vídeos, estaban súper deprimidos y que no era una buena idea valorarlos por PER, porque aquí no estamos viendo el potencial que tienen. En el momento en el que normalice márgenes, este PER de 44 veces no nos dice nada. Entonces yo creo que una de las formas sencillas de valorar Amazon es o por suma de las partes, o si lo queréis valorar por ticker, pues o podéis bien normalizar el free cash flow, normalizando por ejemplo el CAPEX, que hay muchísimo CAPEX de expansión, o directamente podéis valorarla por EV/EBITDA, que es como la valora mucha gente. Y veis que está actualmente a 14 veces, que es una de las valoraciones más bajas de los últimos años. La media es de 19 veces, a mí no me parece para nada un múltiplo desorbitado para un negocio como Amazon. Evidentemente, pues claro que estuvo más barata, y ya hablamos de ella en el pasado. Los resultados son muy buenos. Pasa lo mismo que lo que os decía los resultados de Meta, aquí todavía no está incorporada en la valoración esa subida de aproximadamente el 7% con la que iba a abrir hoy. Pero bueno, creo que para haceros una idea pues os puede servir. Y como os decía, si vais a valorar la empresa por PER o por beneficios, pues tenéis que normalizarlo. Lo que puede pasar si no es que vais a llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, otra muy buena empresa. Yo en mi caso pues no estoy ampliando. En Amazon creo que tengo un buen precio medio también, de en torno a $90 por acción, así que aquí no triplico como en Meta, pero casi doblo. Así que bueno, por el momento mantenemos y si da oportunidad de ampliar, pues se ampliará. Bueno, pasamos ahora a comentar los resultados de Apple. Apple realmente también es una empresa que tengo en cartera, pero al igual que Tesla tengo un peso muy bajo en esta empresa. Ojalá hubiera tenido más acciones porque tengo un buen precio medio, pero tanto Tesla como Apple pues son empresas que pesan muy poquito, por desgracia, en mi cartera. Bueno, los resultados de Apple han sido un poco flojos, los ingresos crecen solamente un 2,1%, aquí lo podéis ver. Podéis ver lo que ha presentado la empresa y lo que se esperaba. Los resultados que ha presentado son los del Q1 2024, primer trimestre 2024. En la cifra de ventas sí que ha batido las estimaciones del consenso, pero veis que hay un crecimiento un poco pobre, ¿no? Quizás estaría bien que creciese un poquito más Apple. Sí que es cierto que los EPS, que los tenemos aquí abajo, han sido mejor de lo esperado y crecen un 16%, que eso sí que está mejor, pero quizás un poco más de crecimiento en las ventas estaría bien. Vemos que ha quedado por debajo, aquí veis que pone miss, porque ha quedado por debajo en algunos productos, como por ejemplo el Mac, el iPad o por ejemplo otros accesorios que tiene, y ha quedado un poquito por encima en las ventas de iPhone. Algo a comentar y que creo que es destacado es la caída del 11% de los ingresos en China.
han caído un 12,9% comparado con el año anterior. A este 11% no le hagáis caso, que me he equivocado yo. La cifra de caída es esta de aquí, 12,9%, pero bueno, veis que en China no han ido muy bien las cosas y lo que sí que ha estado un poquito mejor, esto es bueno, es la parte de los márgenes, que como la parte de servicios está tirando más del carro, tiene más crecimiento, en este caso del 11%, que la parte de producto, pues pasa un poco como en Amazon, que cada vez va ganando más peso los servicios y eso va tirando de los márgenes hacia arriba. Los márgenes brutos en este caso han sido de casi el 46%, márgenes operativos del 33,8%, que no está nada mal. Ya veis que aquí, si calculamos el peso que tienen los servicios respecto a los productos, pues no es tan cebado como en el caso de Amazon, que ya los servicios hemos visto que es más del 50%, aquí sería pues más o menos un 20%, ¿no? Calculando a ojo, o incluso menos del 20%, pero bueno, por lo menos en esta parte sí que tiene crecimiento de doble dígito. La base instalada de dispositivos activos ha superado los 2.200 millones, alcanzando un nuevo máximo histórico en todos los productos y segmentos geográficos. Esto es algo positivo para Apple, evidentemente, y aquí tenéis la reacción del mercado. En el momento en el que me he puesto a preparar esto, pues las acciones caían casi un 3%. ¿Veis aquí? Esta es la sesión de ayer, que subió un 1,33%, pero en pre-market, antes de abrir el mercado, ya sabéis que hay negociaciones, venía cayendo un 2,71%. Estaba en la zona de $181 por acción. Como os digo, de Apple tampoco he podido mirar mucho más los resultados. Si hay algo realmente interesante, pues os lo contaré en el vídeo del domingo de repaso semanal de noticias, pero bueno, quería comentarlos, aunque fuese brevemente, pues para cubrirlos también en este pequeño vídeo. Pero ya veis que estoy más centrado, porque también me interesa más a mí, en Meta y también en Amazon. Bueno, ¿cómo es la valoración de Apple? Que ya sabéis que sigue siendo la mayor posición de Warren Buffett, al menos de la cartera cotizada, porque ya sabéis que dentro de Berkshire pues hay más cosas, no solamente es la cartera cotizada. Bueno, la valoración es de unas 27 veces PER por flujo de caja, está una valoración similar. Es una empresa que me gusta que recompre acciones, sobre todo desde que entró Buffett pues le dieron caña a las recompras, pero la valoración me parece un poco alta. Si fuese más baja pues quizás compraría más acciones de Apple, pero actualmente pues me parece un poco alta. Opinión personal, ya os digo, es un auténtico empresón, eso no vamos a discutirlo, pero en mi opinión, para cotizar a esta valoración tendría que tener un poco más de crecimiento. Vamos a vigilar si empieza a crecer más en próximos trimestres, ya sea por la parte de producto, por ejemplo con el lanzamiento de las gafas de Apple, vamos a ver qué tal funciona esto, y vamos a ir viendo también en próximos trimestres si los servicios siguen aumentando pues los márgenes poco a poco y siguen creciendo por encima de los productos. Eso creo que sería algo interesante a vigilar. Pero como os digo, para mí la valoración es un poquito alta y creo que hay otras alternativas mejores. Pero ya os digo que esto simplemente es mi opinión personal, no es ni una recomendación de compra, ni de venta, ni nada de eso. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy especial de resultados, espero que os haya parecido interesante. Valoraría si apoyáis este vídeo, ya que me he pegado una buena paliza a trabajar, pues para que podáis tener este vídeo el viernes. Y como os había dicho antes, os voy a dejar aquí abajo el último vídeo que subí de resultados, que también os puede interesar. Ya os digo que he hablado de Google, de Microsoft, de Mastercard y de Ferrari, que han presentado unos muy buenos resultados. Y también os voy a dejar el resto de vídeos que he ido subiendo en estas últimas semanas, por si le queréis echar un vistazo. Y ahora sí, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos el domingo en el repaso semanal de noticias.